Seguramente has escuchado que la vida pone retos grandes a las personas grandes. Pues bien, hay niños que a causa de una discapacidad tienen que enfrentar todos los días muchos y variados retos. ¿Qué tienen que aprender los padres de sí mismos para poder ayudar a su hijo? ¿Cuál es la diferencia entre culparse y hacerse responsable por la vida de un hijo con discapacidad? Hoy nuestros especialistas te dirán esto y muchas cosas más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Cristina Jauregui y estamos aquí en Diálogos en Confianza en el Martes de Familia. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema, el reto de criar un hijo con discapacidad. Yo seguramente, estoy segura que a ti te ha pasado igual que me ha pasado a mí, que de repente vamos por la calle, vamos en un hospital, o tal vez tienes alguna amiga o algún familiar que tiene alguna discapacidad. Y de repente lo que solemos pensar es, bueno, pobre de esa mamá, pobre de esa familia, pobre de este niño. Y lo que queremos hoy, en el día de hoy, aquí en Diálogos, es un poco cambiar esa perspectiva, porque más que pobres son personas que la verdad hacen un gran esfuerzo, son personas que tienen muchísimo crecimiento, sus retos son impresionantes, así es que en vez de ser débiles, son unas personas con muchísima fortaleza. Y nosotros queremos hoy que pues las veamos así, porque realmente criar a un hijo con discapacidad pues es un trabajo efectivamente de todos los días, y vamos a ir viendo con ellos, bueno, pues qué es lo que nos van a estar compartiendo y cómo es que las personas que están aquí y los testimonios que tenemos lo han hecho en el día a día. Y bueno, pues es importante para nosotros el día de hoy hablar justo de las personas con discapacidad. Y bueno, pues para que veamos cómo lo están viviendo, te voy a pedir que me acompañes a ver a mi primer testimonio. Ella es Tania Valderas. Y bueno, ella menciona que se tardaron varios meses en tener un diagnóstico y que fueron cambiando de opiniones. Vamos a ver ella cómo lo vivió. Acompáñame. Mi hijo es Luis Ángel Mancera, tiene 2 años y su síndrome es de West. El síndrome de West es cuando el cerebro hace unas descargas y mata neuronas y hace que el niño pierda motricidad en todo su cuerpo. Cuando nació me dijeron que venía probablemente con un problema en el riñón, una estenosis UP. Después de ahí me dijeron que probablemente tenía un síndrome de Down, pero lo descartaron. Y me dijeron que el niño estaba bien. Después, a los 4 meses, yo me di cuenta que él no hacía lo que un niño normal, el fijarte la mirada o el balbucearte. Y a los 4 meses tuvo su primera crisis convulsiva. Es cuando se retrae el bebé con sus bracitos así como hacia su pancita, las piernas y sus bracitos. Y hasta que el neurólogo a los 6 meses lo vio, él me dijo que era el síndrome de West. Y ahí me dijo que el niño, de hecho, nunca iba a caminar, nunca iba a moverse, nunca iba a poder sostenerse, que yo iba a tener que estar con él las 24 horas por completo. Que a lo mejor igual el niño no veía ni oía. En ese momento, pues para mí se me derrumbó todo. Yo trabajaba, me iba a ir a trabajar, mi hijo se iba a ir a la guardería, iba a tener pues dinero y lo iba a poder complacer en lo que él quisiera, pero ya cuando me di cuenta que no iba a ser lo que cualquier niño, pues sí me culpé. A lo mejor dije, algo hice mal yo en mi embarazo, que no me cuidé o no hice algo, o no comí bien, pero la realidad es que nada de eso fue. Simplemente a mí me dijeron los doctores que probablemente el niño ya venía así. En mi familia, todo, o sea, en el momento no lo entendieron. Ya en el momento que fuimos a una plática familiar, entendieron todo lo que significaba el tener una persona con discapacidad. Y siempre, desde que él nació, siempre me apoyaron, siempre estuvieron ahí al pie del cañón. Y fuera de,
sí es difícil porque hay gente que los observa y luego como que sientes morbo hacia tu bebé. Pero recibí terapia con la psicóloga y ella me dijo que tenía que tener mucha paciencia porque la gente no, a lo mejor no es malo que nos esté observando, sino que a lo mejor ellos pretenden decir qué haría yo en su lugar. El ser una mamá con un niño con discapacidad implica tener paciencia, amor. Ahora me preocupa que él algún día me falte y yo qué voy a hacer. Eso es lo que me preocupa. Híjole, qué interesante testimonio y aparte creo que muchos puntos a resaltar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué para buscar una respuesta a la discapacidad los padres llegan a culparse? Irene, ¿cómo estás? Bien, Irene buenas. Torices Rodarte, directora del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad. Buenos días, gracias por la invitación. Y una de las razones más frecuentes por las que las familias en general, no solamente los padres, se culpan de tener un miembro con discapacidad en casa, tiene que ver con esta idea que nos transmiten culturalmente de que tenemos que ser perfectos en todo. Entonces, incluso en el momento de ejercer la maternidad o la paternidad, esperamos que los hijos sean perfectos y les construimos toda una historia de vida, todo un proyecto de vida a partir de nuestras propias expectativas, y en el momento en el que nos dan la noticia de que el hijo, la hija tiene una discapacidad, entonces todas estas expectativas y este proyecto de vida que teníamos se viene abajo, y es cuando empiezan las culpas, y que no necesariamente la culpa es hacia la madre que lo gestó durante 9 meses o el tiempo que haya sido, sino en muchas ocasiones es buscar culpables externos o qué se hizo durante el tiempo de la gesta para poder tener esta suerte de tener un hijo o una hija con discapacidad. Pero, o sea, ¿la mamá también busca factores externos o es claro. más común que la mamá busque factores en no comí bien, no descansé, cargué cosas pesadas, no sé, cualquier cosa que se le ocurra, que son las típicas cosas que te prohíben supuestamente durante el embarazo? Son de hecho las dos cosas, y finalmente también esto que de no comí bien también tiene que ver con lo externo. A lo mejor no tenía yo los medios para tener la nutrición que requería. No fui a todas las visitas médicas, también tiene que ver con un factor externo. A lo mejor las citas me las daban cada 3 meses y no cada mes como yo requería. Me sentía mal y no descansé porque tenía que seguir trabajando. Nos habla también de una necesidad económica que no está siendo cubierta y que tiene que utilizar la madre sus recursos para poder salvar esta necesidad económica y continuar con su vida. Entonces, creo que diferenciar entre factores externos e internos es un poco difícil. Sin embargo, sí hay una sensación de culpa que va haciendo que cuando existe la pareja, pues vaya haciendo una suerte de distancia desde este momento, porque a veces lo que se busca es decir, no fui yo, fue el otro. Claro. Aunque sí es mucho más frecuente que sea la mujer la que busque la culpa culpable en ella. Gracias. Margarita, te oigo decir sí, no, sí, no. ¿Tú qué opinas? Mira, en la Fundación, en Todos en Crecimiento, nace precisamente a partir de la necesidad que tienen estas familias, ¿sí? Yo me enfrenté con un grupo de mujeres perdidas, emocionalmente perdidas, físicamente perdidas, y donde lo que teníamos que hacer era poderles dar una plataforma, ¿sí?, para que ellas pudieran sostenerse primero, porque son el pilar de la familia. Desafortunadamente, bien lo dice Irene, pasa por muchísimas emociones y la principal pues es la culpa, ya sea la de ellas o hacia el tercero. El tener un chavo con discapacidad, la que sea, acaba siendo algo diferente, y a nosotros no nos gusta lo diferente precisamente por el tema de la sociedad, ¿no? Es que a veces estamos esperando ser iguales, ¿no? A Exactamente. todos los demás. Por eso a mí el término de niños especiales o todo esto, nosotros no lo tenemos, precisamente porque pues especiales somos todos, ¿no? ¿Cuál es el que ustedes utilizan? Chavos con discapacidad, punto. Okay. Pero no son discapacitados, al contrario, ¿no? Oye, bueno, Margarita Bravo es directora y fundadora de la Fundación Todos en Crecimiento, IAP, y bueno, pues viene muy bien acompañada el día de hoy por este pequeñito que está aquí con nosotros. Bueno, ni tan pequeñito, ya lo están viendo en la pantalla. Pero bueno, bienvenida. Gracias. Hay padres que entienden la discapacidad como un fracaso en su naturaleza.
¿Tú por qué crees que pueda suceder esto? Carla Castillo, subdirectora del programa de transversales de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal. Un poco lo que ya comentaban, parte también del desconocimiento, ¿no? Y entonces, pues, todo lo que es desconocido te genera inmediatamente, pues, una culpa, ¿no? Entonces, al no cumplir con lo establecido, ¿no? Con lo socialmente establecido, entonces lo ves como una carga, como inclusive todo este asunto católico, el asunto de la creencia, pues lo ven como un castigo, Sí. ¿no? Algo que Eso hicieron es lo que dicen, ¿no? Un mal. castigo, una falla de mi naturaleza, Sí. como si yo tuviera una cosa que dentro de mí que esté equivocada y la transmito como un castigo, ¿no? Sí, como si hubiera sido algo genético, ¿no? Ujú. Cuando en algunos casos no es así, en algunos otros sí, ¿no? Pero pues parte ¿A qué te mucho refieres? también. En algunos casos sí que. Bueno, hay algunas enfermedades que son de transmisión, pero hay otras que no lo son, ¿no? Es decir, que sí tiene que ver con una carga genética, Es que pero dice que si es castigo, no. no, claro que no. Es hereditario. Claro, Exacto, ¿cómo que es hay hereditario. algunas Sí, hereditarias y otras, exactamente, claro. sí. Y bueno, ¿cómo debemos entender la discapacidad? María Teresa Morán Romero es licenciada en Trabajo Social de la Asociación Tutelar IAP. Hola, buenos Bienvenida. días y también muchas gracias por la invitación. La discapacidad simplemente es una condición de vida, ¿no? Muchos tiempos se manejó a la discapacidad desde un enfoque médico, asistencialista, y la verdad es que nosotros como México fuimos promotores de una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, resaltando que primero son personas y después su condición de vida, que es la discapacidad. Ujú. Pues sí, es mejor entenderlo desde esa perspectiva. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias. Y bueno, también está con nosotros mi querida compañera Sandra González Rull. Sandra, Hola, ¿cómo Cristi. estás? Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Y bueno, qué gusto igualmente. tenerte ahora en esta posición, porque quiero platicarles que Sandra viene a ser testimonio y especialista el día de hoy con nosotros, porque bueno, pues tú estás viviendo un caso así con uno Así de tus es, hijos. mi niño, el mediano, tengo 3 hijos, una recién nacida de 2 meses, Sebastián, que tiene discapacidad, tiene 3 años, y Ana Paula, que tiene 6 años. Y bueno, de lo que están comentando ahorita, yo lo que quería acotar es que en mi caso no fue tanto el factor culpa. Por supuesto que sí pasamos por, cuando empezamos a ver que nuestro hijo tenía un problema que no sabíamos ni cuál era, me identificaba mucho con el caso de la cápsula que veíamos, porque también empezó a tener convulsiones. Su diagnóstico tardó prácticamente 1 año y aún seguimos sin un diagnóstico claro. Pero no era tanto la culpa. Sí llegué a preguntarme qué habrá pasado durante mi embarazo, lo recorrí muchas veces en mi mente, pensaba qué hice, qué me puse, qué me comí, qué dije, etcétera. Pero llegó un momento en el que tranquilamente dije, no, o sea, de verdad yo no hice nada. Además, ¿Pero qué fue lo que te ayudó para tenía llegar una a ese hija punto? sana antes. Me ayudó de repente, un día algo sucedió que más bien pensé, lo que me está pasando es me estoy dando cuenta que aquí hay un factor que me sorprendió en la vida. O sea, toda mi vida, mi infancia, yo había pensado que iba a tener hijos y nunca me había preguntado si iban a ser diferentes o si iban a tener algún problema de salud o una discapacidad. Y en el momento en el que esto sucede, es cuando entonces toda la expectativa y toda la idea de mi vida de cómo iban a ser mis hijos cambia y te la empiezas a cuestionar. Entonces es más bien un factor sorpresa en donde yo quería ir a un lugar o quería tener un hijo así y resulta que no es así. Entonces cambiar el cassette de 30 años que te habías programado fue en mi caso lo más difícil y sigue siendo Oye, difícil. una de las cosas que vimos en la investigación es que muchas veces tienes como la ilusión de que se va a curar. Claro, ¿A ti te pasó igual? y lo sigo teniendo todavía. Hay veces que dentro de, por ejemplo, el problema de mi hijo, que son las convulsiones, a mí me encantaría que las dejara de tener y todavía sigo pensando y buscando, y aquí las mamás que están me entenderán que no nos detenemos, nos recomiendan a un médico, a un sanador, a una oración, a todo lo que nos dicen, tratamos de ir siempre y cuando nuestros recursos económicos y físicos nos lo permitan. Pero no es o sea, un poco en este momento, digamos, no sabemos más adelante los avances de la ciencia, etcétera, pero en este momento no es como hacerte daño buscar una cura. Cuando hay cura, existe una lo cura. que yo creo que hay que hacer es ubicar perfectamente
qué es lo que tiene nuestro hijo, porque todas las discapacidades son diferentes. Las podemos a lo mejor englobar en una discapacidad motriz, visual, intelectual, pero cada niño tiene una combinación de todas ellas. Entonces, yo creo que como mamás, como papás, lo primero que tendríamos que hacer es educarnos, informarnos realmente qué es lo que tiene nuestro hijo, qué es lo que sí va a poder hacer, aunque muchos doctores nos pueden llegar a decir, ¿sabe que su hijo no va a caminar? Bueno, no tienen el derecho tampoco de decírnoslo, pero sí podemos ubicarnos en una realidad. Y a partir de que abrazamos esa realidad y entendemos que de verdad nuestro hijo es un caso grave o no lo es, o su potencial es hasta aquí, nos ubicamos en algo más realista y podemos aceptarlo y trabajarlo hasta su máximo. Pero si estamos soñando con cosas que no van a ser, nos vamos a tardar más tiempo en alcanzar esta realidad. Con eso nos quedamos ahorita, Sandra. Y bueno, ¿cómo estás, Oscarito? Qué gusto tenerte por aquí. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues me da gusto saludar a todo el mundo y las personas que se conectan diariamente a través de las redes sociales. Y quiero también recordarles que pueden ver el programa completamente en vivo. La dirección a internet es www.canal11.tv/internacional, para que nos puedan seguir a través de sus tabletas, de sus teléfonos inteligentes y demás. También recuerden que pueden llamarnos por teléfono, el centro de contacto con la audiencia. El teléfono es el 51 66 40 00, además de que por Twitter y por Facebook estaremos atendiendo todas sus preguntas y sus comentarios aquí junto con Sandra, nuestra compañera. Así que vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida continuamos, así que no se vayan, ya comenzó Diálogos en Confianza. Me gustaría retomar. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y estamos hablando del reto de criar a un hijo con discapacidad. Y bueno, estuvimos platicando de varias cosas en el corte anterior y Irene me decía que quiere ahondar un poquito más en esto de la culpa, porque bueno, creo que es importante, es un tema que sí muchos papás, bueno, pues comparten. Sí. Yo lo que quería acotar es que a veces pareciera que la culpa surge como de manera mágica en los padres y madres de hijos con discapacidad. Claro. Y la realidad es que en muchas ocasiones es el personal que atiende por primera vez a estas familias quienes empiezan a partir de la recriminación que hacen, es que señora, usted seguramente, es que señor, usted seguramente, a recriminar a las familias, y esto pues por supuesto es lo que empieza, si no existía, a generar la culpa o a incrementarla si ya estaba presente. Y en esto que se comentaba hace un momento de, bueno, pues sí, quisiéramos, yo soy hermana o fui hermana de un chavo con síndrome de Down, tengo una hermana con esquizofrenia y a mí nada me encantaría también que el hecho de que existiera en algún momento algo que le quitara en este momento a mi hermana, porque mi hermano ya se nos fue, la esquizofrenia. Y esto me parece que más que hablar de como buscar soluciones mágicas, tiene que ver con cómo las familias van movilizando sus recursos en esta búsqueda de alternativas para poder darles todas las ventajas, todas las oportunidades, todos los recursos que en un momento dado puede llegar a requerir una persona con discapacidad, independientemente de cuál sea la que tenga, y en muchas ocasiones es porque tampoco tienen la información puntual de qué es lo que su hijo o su hija requiere. Claro. Más allá de no tener un diagnóstico preciso, es también no saben a dónde remitir a estas madres y padres, claro, para que les brinden la atención adecuada. Y esto que dices, a mí me gustaría un poco también que nos los puntualizaran ustedes, porque bueno, sí es cierto, si yo estoy buscando una cura, mi camino es uno. Si yo estoy buscando una rehabilitación, mi camino es otro. Y entonces, económicamente, los dos caminos tienen peso. Pero tal vez, si busco una cura que no existe, estoy gastando un dinero que podría estar utilizando para otro lado, ¿no? A ver, Margarita. Pero fíjate que, de menos nosotros, con la experiencia que tenemos con todas las familias, no hay ninguna mamá que no nos haya reportado que acaba siendo un proceso. Acaba siendo un proceso, ¿no? El primero es yo qué hice, posteriormente los otros que hicieron, ¿sí? En muchos de nuestros casos son negligencias médicas, ¿sí? Donde también hay otro periodo también que se tiene que afrontar, pero acaba siendo un proceso en el cual primero es buscar la solución. Nuestras mamás nos reportaban que, bueno, iban hasta con un doctor que era, según esto, un curador, un sanador de las cucharitas.
y le sacaba, la verdad, muchísimo dinero a estas personas, desafortunadamente. ¿Y qué ¿sí? hacía con las cucharitas? No tengo ni idea y no quise ni averiguar porque yo me iba a enojar muchísimo, ¿no? Entonces, tuvieron que pasar por este proceso para posteriormente poder abrazar lo que es la discapacidad de su hijo y poder, ahora sí, ¿qué tengo? ¿Sí? ¿Qué tiene él? Para poder ir estirando esta capacidad. Y ahí es donde nosotros entrábamos, en todo este acompañamiento. ¿Cómo llegas a ese punto? Ay, perdón, Oscarito, ¿cómo llegas a ese punto de la aceptación? Porque, bueno, tú me estás diciendo es un proceso, Sandra, por supuesto, nos está diciendo estoy en el proceso. O sea, ¿cómo llegas al punto en el que dices, bueno, esto yo creo que es que no se llega. Hay días en los que estás en la aceptación y hay días que amaneces y dices, hoy no quiero aceptarlo, hoy me siento mal porque me hubiera gustado que mi realidad fuera otra. Y hay otros días en donde sí dices, qué bien estoy con mi hijo o cómo lo amo de esta manera. Es un camino. Oye, pero yo podría entender esta situación como que cada persona tal vez lo vive de una forma diferente, Claro. dependiendo del momento en que se encuentre, de forma Y de sus emocional. circunstancias. Así es, o la sea, edad todo. que tiene, económicamente. Así es, Todo. exactamente. Hay muchas cosas o aspectos que tienen que ver. de la pareja. De la familia. Y sobre todo lo digo por la llamada que nos comenta Jennifer Romero, amablemente se comunica con nosotros, y dice, creo que el tener un hijo con discapacidad no es un reto, creo que no debe ir por ahí su programa. Yo tengo un hijo con síndrome de Down y es de 10 mi hijo, desde luego pues no estamos, o sea, le agradecemos de entrada. ¿Es de sus 10 llamadas. mi hijo, dice? Es de 10 mi hijo, Ah, exacto. No con el ánimo de calificar a ni No, hombre, a papás, claro ni que a no. mamás, ni mucho menos a los hijos, ¿no? Todos los hijos son un Pero reto. Así es, era Y lo que una comentaba. oportunidad también. La vida es un Exactamente, reto. es un reto. Entonces, pero sí, claro que dependiendo la discapacidad que tengan nuestros hijos, pues es más complicado. Si mi hijo no puede caminar, por supuesto es más complicado que yo sea la que le tiene que ayudar a caminar. Si mi hijo no puede comer por sí mismo y ya no es un bebé, claro que es más complicado tenerle que dar de comer en la boca a mi hijo. Sí. Si mi hijo está pasando la mal en la escuela porque lo están molestando por su condición física o porque no pudo pasar un examen, pues sí es un poco más difícil que el resto de los niños. O sea, yo no quiero que sea la idea de que es víctima, ni de que... No es esta la idea, pero sí es un poco más difícil, o mucho en algunos casos. Y es una realidad distinta, como estás comentando tú, porque aparte también socialmente no estamos preparados, ¿no? Sí, esto que comentas también es bien importante, porque muchas veces el entorno somos los que hacemos que la discapacidad se haga más evidente, ¿no? Por un lado. Por otro, cuando no hay un diagnóstico certero, cuando los mismos médicos o el personal de asistencia en un hospital, cuando nace un niño, te dicen, nació malito, ¿no? Algo tiene, pero no dicen exactamente qué, o en algunos de los casos ni siquiera te lo dicen, ¿no? Sino ya a medida que va evolucionando el niño, pues va en otro nivel. Y aquí hay algo bien importante, la falta de información. Eso es lo que también hace que a veces la culpa realmente se centra en la familia, en la persona, en la madre, ¿no? Es que socialmente también creo que hay que puntualizar que antes se escondían a estos niños, porque de repente nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué de repente sí los veo? ¿Por qué ahora están en varios lados? ¿Por qué hay programas como este programa, ¿no? Del día de hoy, donde hablan de ellos? Pero es que antes los escondían, no es que no existieran. Fíjate que a mí me gustaría como retomar todo este punto. Por supuesto que cada persona es diferente, cada familia es diferente, cada pareja es diferente y cada chavo es diferente. Pero en este peregrinar, como nuestras mamás lo dicen, hay un peregrinar de instituciones, de diagnósticos, de todo, porque hay ciertas discapacidades que van evolucionando, también depende del tipo y esta complicación. Pero en ese peregrinar es muy diferente el ir sola, inclusive sola con la pareja que también trae su proceso, a poder estar en un grupo terapéutico, ¿sí? En una red de padres realmente hecha para este tipo de circunstancia, para poder ir acompañada de otras mamás que están pasando o pasaron lo mismo que quizá yo estoy pasando y que no estoy sola, ¿sí? El poder establecer esta red de apoyo, realmente de apoyo, para todas nuestras mamás en la fundación ha sido básico. Claro, porque eso que dices es fundamental, no estoy sola, de repente sí sientes que eres la única en Soy el la única mundo, en el ¿no? mundo. Pero bueno, a pesar de la buena voluntad de las personas, ¿cuál es la situación de los niños con discapacidad en México?
Bueno, mira, yo creo que uno de los principales problemas es la falta de visibilización, ¿no? Como ya lo comentabas, o sea, y a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hubo un cambio de paradigma, ¿no? Y entonces ahora ya no es este asunto asistencialista, la discapacidad es solo una condición, ¿no? Sí ha habido un cambio socialmente, culturalmente, pero todavía falta un buen camino, obviamente, por avanzar, ¿no? Porque la verdad es que la discapacidad la hacemos todas y todos, o sea, somos nosotros también los que causamos esta discapacidad, ¿no? La discapacidad social que se le llama, porque sí, el niño nace con una condición distinta, ¿no? Pero a medida que crece y que se desarrolla, la sociedad es la que le va poniendo más obstáculos. Y en ese sentido, pues los niños de México en general, ¿no? Pues sí tienen una brecha muy fuerte que alcanzar en función de los niños que no presentan una discapacidad. Ahora, que no la presentan ahora, porque eso también es algo en lo que tenemos que reflexionar. Tú puedes nacer o adquirir una discapacidad a lo largo de tu vida. Y eso es algo en la que todos y todas debemos estar bien conscientes, ¿no? Claro. O sea, Y bueno, no lo que solo tenemos que naces hacer con como ella. sociedad es buscar un mundo que sea Inclusivo, más equitativo, claro, más inclusivo, inclusivo, por y supuesto, ¿no? incluyente y accesible. accesible, claro. Eso es lo que hemos A platicado mí muchas también veces. me gustaría aquí asentar que el hecho de que no son, bueno, las instituciones finalmente también están formadas por personas. Claro. Pero mucho se ha hablado de inclusión educativa, de inclusión laboral, de inclusión de diversos tipos, y la realidad es que la inclusión sigue siendo una utopía, cuando menos en nuestro país. Sí. Se sigue restringiendo el acceso a las escuelas públicas y privadas de personas con discapacidad, se sigue restringiendo o es menos posible que contraten a una persona con discapacidad que a una que no la tiene. Entonces, desde ahí también habríamos que señalar el hecho de que si bien hemos avanzado, como bien lo hizo Carla, muchísimo a partir de la convención, y yo creo que desde años antes, en materia de el trabajo de las instituciones públicas todavía hay muchísimo que trabajar. Muchísimo por hacer, Hay que por sensibilizar supuesto. a las autoridades para que verdaderamente abran los ojos y miren a esta población que está invisibilizada en muchos Sí, casos. sí, estoy de acuerdo. Oigan, me gustaría que me acompañen a ver el siguiente testimonio de Margarita Trujillo. Ella tiene 2 hijas con discapacidad, vamos a verlo. Hijos tengo 3, son 2 niñas, pero las 2 están con discapacidad. El diagnóstico que tenían era parálisis cerebral. El último diagnóstico que les dieron fue la de distonía tetósica. Lo que quieren ver es si es totalmente genético o fueron causas externas. Yo les dedico de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, que es aquí de la escuela, trato de tenerles su tiempo para las terapias, para lo que necesiten. Y ya de las 4 de la tarde en adelante yo digo que es mi tiempo, entonces ya hago mis cosas, si tengo que ir a trabajar, trabajo, y aparte yo también estoy estudiando. No hubo un tiempo ni siquiera de preguntar ni decir, ¿por qué me tocó a mí? O sea, yo nunca pasé por esa etapa, ni de depresión, así, ¿pero por qué me tocó a mí? ¿Pero por qué? O sea, yo siempre dije, ¿qué es lo que tienes? Tengo que hallar qué te está provocándote eso. Cuando nace la segunda, entonces sí ya fue cuando dije, chispas, ¿qué está pasando, no? Pero por los mismos antecedentes ya tienes más cuidado y sí puedes poner atención, que dices, esto no es normal. A ver, ¿por qué con la grande todo le dijimos que era por prematurez? Y ahora la chiquita, ¿qué? Si todo se llevó un control de embarazo y de todo, entonces ahora ¿qué lo está provocando, no? Pero con la chiquita me doy cuenta hasta los 6 meses. El único reto que tengo así es como con Dios. Tú me pusiste a estas hijas y ahora te aguantas, porque voy a hacer hasta lo imposible para que ellas puedan ser independientes. En un principio yo estuve muy distanciada de la familia. Sí es muy difícil que te entiendan y a veces ellos te culpan. Porque te dicen, es que tú, ¿por qué tuviste 2 hijos con discapacidad? ¿No? Entonces, para que yo no entrar en conflicto, ni tener que estar dando explicación, ni que te contagien lo que no te pueden dar, lo único que hice fue yo distanciarme. Yo me distancié totalmente de la familia, nos visitábamos a lo mejor cada año, de vez en cuando, ¿cómo estás? Y hasta ahí. O sea, cada quien permite que entre en tu vida lo que tú quieras dejar entrar. Yo siempre me he preguntado, ¿y qué voy a hacer cuando ustedes no necesiten de mí? ¿Qué voy a hacer cuando ustedes sean independientes y yo ya no tenga que ir a la escuela a dejarlas? O yo ya no tenga que estar al pendiente de entrar a las terapias y ahí con ustedes. Eso sí me preocupa, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo ahora que me tenga que desligar de ustedes?
Bueno, pues ya vimos esta otra cápsula, estoy por acá, chicas, y a mí me gustaría retomar esto de, ella comenta, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora lo que me preocupa es qué voy a hacer cuando ustedes no estén, ¿no? Ese punto en el que llegan las mamás que, bueno, toda su vida ya se convierte en ello, en los hijos que están cuidando. ¿Qué nos pueden comentar sobre eso? Fíjate que justo aquí mientras escuchábamos la cápsula era algo que platicábamos. Esto es algo que le sucede mucho a las mamás, porque hacen una gran inversión de esfuerzo físico, una gran inversión emocional, se olvidan de su proyecto personal de vida, se olvidan de su proyecto de pareja. En muchas ocasiones, si hay otros hijos, empiezan también a olvidarse de los hijos, y por supuesto que en el momento en el que el hijo o la hija con discapacidad ya no requiere de los cuidados de la madre, es, pues, ahora qué carambas hago, ¿no? Y es un poco, que yo no sé si esto tiene algún nombre, esto que le llaman el síndrome del nido vacío, cuando ya todos los hijos se van y que de repente se voltea a ver la pareja y dice, pues ya nos quedamos solos. Y digo, a ver, ¿cómo se quedaron solos si estás tú junto con el otro, ¿no? Y un poco con las familias de personas con discapacidad pasa igual. ¿Cómo no les puede suceder eso? O sea, a mí me llama mucha atención porque lo que estamos escuchando es que necesitan un trabajo de 24 horas y que tienen que estar con ellos siempre. Muchas de ellas dejan de trabajar porque realmente eso es lo que estos niños necesitan. Entonces, ¿cómo le haces como mamá para no olvidarte de tu vida si de repente tienes que estar 24 horas ahí? Compartiendo responsabilidades. Algo que nosotros vemos constantemente cuando trabajamos, sobre todo en las primeras etapas de las familias, cuando les dan la noticia o el diagnóstico de la discapacidad, es que se asumen como las cuidadoras únicas e impiden que cualquier otro miembro de la familia se acerque para apoyarles en el cuidado y en la atención de este hijo o hija con discapacidad. En mi caso, por ejemplo, yo te puedo compartir que en mi familia somos 3 hermanas, las 3 éramos mayores que mi hermano con síndrome de Down, y por supuesto estaba mi papá. Y yo era la que de manera más cercana estaba acompañando a mi mamá a las terapias de mi hermano, y esto hizo de alguna manera que para ella fuera quizá menos difícil seguir atendiendo al resto de la familia y sentir que podía un poco dejar la responsabilidad de la crianza y el cuidado y la atención de mi hermano en un miembro más de la familia. Entonces, cuando se hace este trabajo colaborativo en la familia, cuando se puede, porque sabemos que en muchas ocasiones la madre se queda sola con los hijos o el padre se queda solo, pues resulta un poco más complicado, pero esto puede ayudar mucho a que no se dé pues yo ahora qué hago cuando ya se me van, ¿no? Cuando ya no necesitan de mí. Claro, qué difícil. Y también hace otro comentario que quiero que lo retomemos regresando, que se aíslan de toda la familia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pides ayuda o cómo te puede ayudar la familia si tu decisión es aislarte, como ella nos comentaba, ¿no? Yo no vuelvo a ver yo ya no vuelvo a ver a mi familia, los hice a un lado porque si no me pueden dar, mejor que no me estorben, ¿no? Claro. Un poco algo así ella dijo. Entonces, bueno, de eso quisiera comentar en un momento y regresando vamos a hablar con los testimonios que tenemos aquí. Y bueno, recuerda que nuestros teléfonos están abiertos, todas nuestras redes sociales y nos encanta escuchar tu voz porque, bueno, este programa, por supuesto, es para ti. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Ya regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, como todos los martes, aquí formamos una red de apoyo muy importante para algunas personas que desafortunadamente han desaparecido. Pero quiero mencionártelas a continuación, la tenemos dividida esta lista en 2 partes. Esta es la primera parte. La primera persona que te presentamos es Diana Paola Hernández Rosas, la tenemos en este momento ahí en la pantalla. Se trata de una chica aproximadamente de unos 14 años de edad. Si tú le has visto, por favor, entonces comunícate al centro de contacto con la audiencia aquí en Canal 11, el 5166-4000, o bien a los teléfonos que están apareciendo allí en tu pantalla. La siguiente persona que tenemos a continuación se trata ahora de Brenda Jazmín Hernández Almeida. Ella se extravió en la colonia Tamulte de las Barrancas, en Villahermosa, en el estado de Tabasco. El 29 de noviembre, en la ciudad de Tabasco, en el estado de Villahermosa, el 29 de noviembre del 2013. Si le has visto, desde luego puede estar no solamente en Tabasco, sino puede estar ya cualquiera en otro estado. Y si le has visto, entonces comunícate por favor a nuestros teléfonos. La siguiente persona a continuación,
Ahora es Jesús Alfredo Ramos Lara. Él se extravió en Tepic, Nayarit, el 23 de noviembre del 2013 también. Allí le tienes en pantalla. Si lo has visto, por favor, comunícate con nosotros. Y finalmente, en esta primer lista que te estamos mencionando, tenemos a Bruno y Maximiliano Hernández Sánchez. Ellos se extraviaron en Viveros del Valle, en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, el 23 de octubre del 2013. Si tienes alguna información sobre estas personas, te rogamos por favor que lo puedas compartir con nosotros. Nuevamente el teléfono es el 51 66 40 00 del Centro de Contacto con la Audiencia, o bien los teléfonos que estaban pasando en tu pantalla. Vamos a continuar más con Diálogos en Confianza. Bueno, tenemos varios comentarios en las redes sociales y en las llamadas telefónicas, así que vamos a compartir algunos de ellos con ustedes. En Facebook, por ejemplo, nos dice María Gabriela Gómez Guerrero: estuve trabajando hace unos años con personas con discapacidad y es muy importante cómo te llegas a sensibilizar y a valorar el amor tan inmenso que tienen las madres por sus hijos. Nada las detiene y las admiro por tanta fortaleza. Luna Gutiérrez García: tengo una amiga que se embarazó a los 15 años, tuvo un pequeño con discapacidad motriz, ahora él es un hombre de 18 años. Verla trabajar para él y el sacarlo adelante, luchar contra corriente, me hace valorar más la vida. Ella es muy afortunada, creo que ha logrado la meta, que es no darse por vencida y enseñarle que sí se puede lograr muchas cosas. Rosario Castellanos: cuando uno recibe un diagnóstico de la discapacidad de un hijo, es difícil la aceptación y superar la culpa, pero una vez que la aceptación llega, uno se empodera de una forma impresionante y se decide a luchar contra todos los retos, pero el reto más grande que uno enfrenta es la ignorancia de la sociedad y en ocasiones de la misma familia. En mi caso, mi hijo tiene diagnóstico de TDA, dislexia y rasgos de Asperger. Y la mayoría de las personas solo se limitan a etiquetarlo y se pierden de la gran persona que hay dentro, por lo que la gente cuando escucha discapacitado, la mayoría espera ver a una persona en silla de ruedas, con bastón, etcétera, pero les cuesta más entender la discapacidad que no se ven físicamente. Al final, como madre, solo me importa que mi hijo sea feliz. Son llamadas y comentarios de pronto muy extensos, desde luego, por querer comunicar y compartir pues todo el ambiente que viven estas personas, pero muchas gracias a todo el mundo. Erika Kikis: en mi caso, mi primer bebé nació con labio y paladar hendido y una malformación intestinal que le corrigieron al nacer. Mi esposo y yo coincidimos en ya no tener más bebés por miedo a que volviera a presentar una situación similar. Sin embargo, nos embarazamos de mi segundo bebé. Todo iba bien, pero el año le detectaron una atrofia cerebral. Por lo tanto, en el Seguro Social me asediaron para que me realizara la obturación tubaria, puesto que mis hijos nacían con problemas. Dijo la trabajadora social que estaba en el proceso de hacerlo y apenas me enteré de que nuevamente estoy embarazada. Quizá ha sido una irresponsabilidad por parte mía. Sin embargo, mi esposo y yo añoramos tener 3 hijos y el saber que viene el tercero, pues ya pasamos por la culpa, la frustración, la vergüenza y ahora queremos sentir alegría. Muchas gracias a todo el mundo y continuamos con el programa. Bueno, pues muchísimas gracias por todos sus comentarios que nos enriquecen muchísimo. Y aquí conmigo tengo a Margarita Garfias. Margarita, ¿cómo estás? Muy bien. Y vienes con Carlos. Así es, con mi asistente. Con tu asistente. ¿Tiene 10 años, me decías? Sí. Ok, ¿y él cuál es el diagnóstico que tienes? Ok, él al nacer tuvo falta de oxígeno, por lo cual tuvo un paro cardiorrespiratorio. Tardaron 14 minutos en recuperarlo. Lo daban como muerte cerebral. A partir de que él, bueno, de lo que cuando lo recupera el doctor, comienza a convulsionar. Entonces me dicen que, bueno, no hay reacción, no hay nada, que lo tienen que mantener sedado, y le hacen una gastrostomía, una funduplicatura, porque no había ni siquiera reflejos de deglución, de succión, los que debe de tener cualquier bebé. A los 3 meses, me ocurre lo mismo que en el primer caso, que pasaban de Tania, le diagnostican síndrome de West. Entonces, igual, como Sandra, a peregrinar por todos los médicos posibles, ¿no? Porque en la primera etapa
tú como que niegas, ¿no? Al ver una cosita tan chiquita, un bebé tan tierno, tan hermoso, igual que todos, o sea, como que no aceptas. Claro. Dices, es que no, o sea. Y no lo entiendes, ¿no? No lo entiendes. Oye, ¿y en ese momento te dieron ganas de sobreprotegerlo? Sí. ¿Crees que lo has hecho hasta hoy? En parte sí, ¿no? Como que es algo natural de las mamás, el apapachar, el proteger, ¿no? A veces tenemos redes de apoyo, y yo eso mucho se los digo a amigas que conozco que tienen niños en las mismas condiciones que el mío, hacerse de redes de apoyo. ¿Para qué? Para tomarte 10 minutos en que seas Margarita Garfias y no la mamá de Carlos Antonio. Porque no sé, igual les pasa que en las instituciones se hablan por, ay, la mamá de Carlitos, la mamá de Lupita, la mamá, de hecho. Te lo hacen en todos lados, todos ¿no? lados, ¿no? Cuando llegas a la escuela, ¿eres la mamá de Octavio? Pues sí. Sí tengo un nombre, pero también soy mamá de Octavio. Así Oye, es. pero, por ejemplo, ¿cómo combinas o has pensado en esto de la sobreprotección, pero al mismo tiempo la independencia? Porque un poco lo que Sandra nos decía en el corte, y tú también comentabas con ella, decían, bueno, de repente el miedo es cuando yo falte, ¿no? O sea, ya no haya alguien que cuide a mi chiquito. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo has pensado en la independencia que él tendría que tener? ¿Si se puede, no se puede? ¿Cómo es tu historia en eso? Mira, en este caso, en vez de tener pérdidas emocionales y físicas en las familias, hemos tenido ganancias, puntos a favor, porque diagnosticar a una persona vegetal que ibas a tener que estar moviendo, cuidado con aspiración, oxígeno, dieta especial, y el comenzar que tampoco oía ni veía nada, y ver que comienza a tener respuestas visuales, auditivas, a comer por boca, o sea, dices, creo que son puntos a favor. Claro, toda una diferencia. Así es. Entonces, al principio, cuando nos dicen esto de que va a ser vegetal, sí como que te llenas de coraje, de odio, y dices, ¿pero por qué? Claro. No, porque tú en ese momento ves a un niño normal. ¿Tú también te preguntaste si habías hecho algo mal? No, porque la causa fue médica, negligencia médica. Entonces, muchos niños tienen este mismo problema, ¿no? Que los médicos saltan algo o hacen algo mal y no te lo dicen y te dejan peregrinar. Eso es algo bien frustrante. Claro. Pero bueno, ¿Qué es lo que te hace llorar ahorita, Margarita? Pues tal vez, ¿no? Recordar esas cosas por las que pasaste, porque eso nunca se olvida, ¿no? Tú sabes que muchas veces hasta recordar el sabor de un limón hace que tu boca se llene de saliva. Se llene de saliva, Claro. ¿no? Y más en una cosa emocional así, que bueno, tenías dos opciones, o pelear con el doctor o luchar por tu hijo. Claro. Dices, me voy a luchar por mi hijo. Claro, por supuesto. ¿No? Pero bueno, también. Entonces tú me comentas que el grupo de apoyo, por ejemplo, ha sido importante porque en la cápsula que vimos, la mamá decía, bueno, yo me aislé de toda la familia, entonces si de por sí ya el diagnóstico es difícil, cuidarlos requiere mucho tiempo, encima aislarte, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú hiciste lo mismo? ¿Te aislaste de toda tu familia? No. ¿Ellos te apoyan? Sí. Y te han ayudado, por ejemplo, en casos prácticos, ¿no? Porque de repente pueden llegar y nada más decirte estoy contigo, pero realmente se quedan a veces con él, realmente tú puedes darte esos minutos de descanso que estabas comentando que tanto necesitas. Ah, sí, eso también es una cosa maravillosa. Nosotros trabajó con nosotros una psicóloga, Alicia Sandar, cubana, y ella nos hacía escuelas y mesas redondas para padres, y era maravilloso, ¿no? Porque decía, es que mira, tú la discapacidad como mamá la aceptas así, te cae el 20 a los 2 días, ¿por qué? Porque tienes un chiquito las 24 horas. Claro. A tu esposo le va a caer el 20 de a centavito, porque nada más lo ve 2 horas al día. Claro. Sí. Y a tus hijos les va a caer en la medida que tú les permitas que les caiga, porque si aíslas a tu hijo de la familia, a nadie le va a caer el 20. Y tú vas a traer una losa pesada, enorme, porque nadie va a saber cómo tratar a tu hijo. Y se pierde, Cris, la oportunidad de que la familia también aprenda de esta situación. Así es. Porque un hijo como un niño con discapacidad que llega a una familia, es la oportunidad también de enseñarle a muchos, a los hermanitos, a los primos, a los abuelos. Entonces,
si lo ves, si la familia se une, si se logra esto, como en el caso de ella, como afortunadamente ha sido mi familia, se irradia este aprendizaje hacia todas las partes de la familia. Entonces, ves a unos abuelos más involucrados, a unos hermanos mucho más sensibles, los tíos más al pendiente, las primas que tienen hijos agradecidas también por la oportunidad de tener la convivencia con un niño, como en el caso de mi hijo. Entonces yo creo que la familia tiene que ser una oportunidad. Ojalá se pueda más bien unir la familia a través de situaciones así, a separarse. Fíjate qué bueno que mencionas esto, porque hay una llamada que nos dice Linda Sánchez: mi primera hija tiene síndrome de Down. Al inicio busqué culpables y toda la familia se culpaba, pero nadie se preocupaba por mi hija. Aún me siento culpable y no puedo aceptar la situación de mi hija. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Porque esta situación de primero no cómo responsabilizarse, sino encontrar Y una encontrar situación... un culpable, si fue genético, si no fue, Sí, si fue claro. una negligencia médica, tampoco va a cambiar la situación, no te va a resolver nada. Aunque Entonces, como nos decía Margarita, bueno, pues es un proceso natural. Por supuesto, ¿no? es Es un un proceso por el que proceso. todos tienen que pasar. Pero bueno, a mí me gustaría muchísimo, Sandra, que tú nos dijeras, estoy un poco preguntándole a ella, que bueno, ¿qué es lo que Margarita hace para tener unos 5 minutos de descanso, ¿no? Nosotros sabemos pues, que tú estás aquí con nosotros en Diálogos, por ejemplo, los lunes. Entonces, bueno, ¿cómo lograste de no perder tu proyecto personal? ¿Tú cómo lo lograste también teniendo un niño con tantas mira, necesidades? hago lo mismo que muchas mamás, que otras mamás, como muchas amigas o mi hermana, otras me dicen, es que, ¿cómo le haces? O yo no podría. No, sí podrían, claro que sí. Lo mismo que muchas mamás, nos dividimos, tratamos de ver si la abuelita ese día nos ayuda a cuidarlo, ver si te toca trabajar fuera de casa, bueno, conseguir la manera de poder tener a una persona que te ayude. Si quieres un día salir al cine con tu esposo, pues planear que la tía, o sea, te haces de verdad de redes de ayuda de la gente, te tienes que volver mucho más organizada. Lo mismo que, les digo, somos mamás como también las mamás que nos están viendo, un poco más a lo mejor tenemos que estar insistiendo en organizarnos y en llenarnos de gente a nuestro alrededor, gente que nos sume, no que nos Bueno, reste. qué importante escucharte a ti porque, bueno, tú lo has logrado y sin embargo Se hemos puede. estado oyendo a muchas mamás que dicen, bueno, la verdad yo no lo he podido hacer, ¿no? Oigan, y bueno, quiero decirles, no sé si se me pasó, por ahí nos están regañando que no lo he dicho el día de hoy, pero hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es esa la razón por la que hicimos este programa. Según yo sí lo había comentado, pero si no lo comenté, lo volvemos a comentar. Por eso estamos aquí el día de hoy. Y bueno, también tenemos aquí con nosotros a Virginia López. Virginia, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto tenerte por aquí. Igualmente. Oye, y me llama mucho la atención porque todo lo que han comentado tú vas diciendo, sí, no, sí claro, pasa, sí sí, me pasa. sí. ¿Tú tienes un niño? Sí, tengo un hijo. ¿Qué es lo que tu hijo tiene? ¿Qué Síndrome de diagnóstico? Down. Síndrome de Down. ¿Qué edad tiene? 13 años. ¿Y cómo has logrado que él sea independiente? ¿Es independiente? Oh, sí, demasiado. ¿Demasiado? Demasiado. ¿Cómo crees? Sí, sí. ¿Se puede ser demasiado independiente? Sí, A ver, en él sí. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Por qué? Porque mi experiencia es, pues decía, porque decías tú hace rato, ¿no? ¿Por qué lloras? Pues, porque te recuerda Claro. Sí. el momento, ¿verdad? Pero eso ya pasó. Ujú, Yo lloré mucho. ujú. Pero cuando lo vi, dije, es que no, está hermoso. Yo tengo 3 hijas. Mujeres bonitas. Y yo siempre deseé tener un hijo varón. Pero me vuelvo a casar y tengo 2 hijas, mi hija Gabriela y mi hijo Gabriel. Pero nace él y me dicen que es un varón, ¿no? Ah, pues yo feliz. Pero cuando me dicen, tiene síndrome de Down, yo dije que, la verdad dije que estaba feísimo, pero cuando lo vi, yo lo vi bonito, yo no le vi que tenía síndrome de Down. Yo no le veía nada, ningún rasgo. Pero decía mi hermana, es que tú estás como cerrada. Le digo, pero pues es que yo no le, llévalo al... Entonces lo llevé a Federico Gómez y obviamente pues ahí me atendieron muy bien, lo atendieron excelente
¿verdad? Y ahí te dieron el diagnóstico. El diagnóstico ya me dieron su acta de nacimiento, que es trisonomía 21 y todo. Bueno, pues ya llego. Nos vamos a tener que ir rápido, a un corte, sí. pero ahorita regresando del corte te retomo otra vez para que nos platiques cómo es que él ha logrado ser independiente y que hasta su mamá comente, bueno, demasiado. Vamos a un corte, no regresamos. Mañana en Diálogos tenemos un tema muy importante, dejarlos ir. ¿Cómo vive cada una de las personas el duelo de alguien que fallece? Desde luego es una de las experiencias más devastadoras, pero dependerá mucho también en qué etapa de nuestra vida nos encontremos, de forma emocional, en pareja, con nuestra familia, la relación que tenemos con la sociedad incluso, pues llevará muchas veces a tal vez una recuperación mucho más pronta, pero cuando no hemos elaborado bien un duelo, entonces necesariamente tendremos que vivir muchas emociones y se manifestarán muchas otras que tal vez jamás hemos conocido en la vida. Lo mejor de todo esto, desde luego, llevar a este duelo, es tener una mejor calidad de vida y aprender que esto continúa, desde luego, a pesar y muy a pesar del dolor que cada día nos pueda presentar el perder a una persona que tanto queremos. Ese es el tema de mañana con nosotros, 9:30 de la mañana. Marisa Escribano y un servidor estaremos aquí en el programa esperándote. Y si quieres llamar entonces al 5341 1193 y 5341 46 87 para apartar tu lugar, y aquí nos vemos mañana 9:30 en punto. Vamos a ver a continuación lo que ha pasado hasta el momento durante el programa. Acaba siendo algo diferente y a nosotros no nos gusta lo diferente precisamente por el tema de la sociedad. Todo lo que es desconocido te genera inmediatamente pues una culpa. La discapacidad simplemente es una condición de vida, ¿no? Que primero son personas y después su condición de vida. Ubicar perfectamente qué es lo que tiene nuestro hijo, porque todas las discapacidades son diferentes. Como mamás, como papás, lo primero que tendríamos que hacer es educarnos e informarnos realmente qué es lo que tiene nuestro hijo. En muchas ocasiones es el personal que atiende por primera vez a estas familias quienes empiezan a partir de la recriminación que hacen, y esto pues por supuesto es lo que empieza, si no existía, a generar la culpa o a incrementarla si ya estaba presente. La falta de información, eso es lo que también hace que a veces la culpa realmente se centra en la familia, en la persona, en la madre, ¿no? Y la realidad es que la inclusión sigue siendo una utopía, cuando menos en nuestro país. Sí. En materia de el trabajo de las instituciones públicas todavía hay muchísimo que trabajar. Mi hijo se llama José Juan Torres, tiene 29 años y su discapacidad es parálisis cerebral. Nació de un trabajo de parto prolongado, aparentemente, y me lo entregaron como un niño sano. Y cursó como niño sano hasta el 4º mes. Al 4º mes, con 8 días, antes de despertar, se privó. Se puso morado, ojos en blanco. En el transcurso de estar esperando la consulta, se volvió a repetir. Entonces lo retuvieron, me lo tuvieron 2 noches internado. Y cuando salimos de ahí quedó con espasmos. Esta situación de la crisis se repitió 4 veces en el fin de semana. Y a partir de entonces, Juan, que ya se sentaba, que ya tomaba su biberón, quedó en una condición peor que recién nacido, porque lo agarrabas y se te caía. Le decía yo, es un muñequito de trapo. Te preguntas ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué hice? Mi matrimonio se disolvió. No lo supimos manejar, creo yo. Y me quedé con él y una hermana que tiene. A estas alturas de la vida yo considero que los más dañados somos los padres. Nosotros somos los que les damos el calificativo de discapacitados. Porque pobrecito no puede, pobrecito no lo hace, pobrecito ¿cómo le ayudo? Y sin embargo de repente cuando estás trabajando con ellos, ellos te demuestran lo que han aprendido y que tú no habías visto. Cada paso que él da implica para mí un aprendizaje. La exigencia que tienen para contigo de, oye mamá, párate, ¿no? Vamos a hacer esto. Mamá, yo ya pude hacer esto. ¿Sí? Eso es lo que me ha hecho estar donde estoy. Las lecciones que él me ha dado a mí, no las que yo le he dado.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos quedamos platicando justamente con Virginia y bueno, pues te quiero retomar ya que estás un Sí, poquito más tranquila, sí. Virginia. Oye, ¿cuál es la emoción que más trabajo te costó aceptar? Pues el que me dijeran que tenía síndrome de Down, porque yo siempre había visto personas muy dañadas, ¿verdad?, por el síndrome de Down, pero en el caso de mi hijo no. Cuando yo lo llevé a Federico Gómez, la genetista, ahí lo atendieron y lo atendieron muy bien. Entonces, ella me dijo, como comentaba una persona del panel, decía que a veces las mismas instituciones, ¿no?, son las que el niño no va a poder hacer esto, no va a poder. Y yo como que me molesté un poco, ¿no?, porque dije, bueno, pues, ¿cómo es eso que no va a poder hacer nada? Ellos no son nadie para decir. Pero entonces yo usted sabe, señora, de tal manera a veces nos trata, ¿no? Usted sabe, señora, que el niño tiene síndrome de Down. Le dije, discúlpeme, sí sé lo que es el síndrome de Down, mi hijo tiene una trisonomía 21, y pero no vengo a que me diga eso, por favor. Claro. Yo sé que tiene eso, a mí yo sé que tampoco con una aspirina se le va a quitar, ¿verdad? Pero si me va a dar, deme una solución. Claro. Entonces se sale la genetista, quiero decir rápido, se sale la genetista, regresa y me dice, señora, le doy a dar de alta al niño. Le voy a decir una cosa, usted va a hacer lo que usted quiere, lo que usted desee que sea su hijo, usted lo va a hacer. Y lo he hecho hasta hoy. Y entonces, bueno, en ese deseo tú deseaste que fuera independiente. Claro que porque sí. Ahorita nos decías, bueno, es Sí, muy independiente. es muy ¿Qué hace todo él solo? Él hace todo, él Cuéntame. sale a la tienda, él va a la tienda, él compra, yo soy la que tengo miedo. Que no regrese pronto. El otro día las tortillas están cercas, pero yo lo esperé de este lado, de esta esquina, y le digo a mi otra hija, no viene, y no viene. No, él ya venía de la vuelta y venía abrazando las tortillas. Ya vine, mami. Digo, ¿por qué te diste toda la vuelta? Entonces eso quiero decir que él quiere ser independiente, de irse por toda la colonia, él solo. Claro. Él solo, a eso me refiero, él es... ¿Cómo es la relación con sus hermanas? Buena, muy buena. Muy buena. ¿Tú también tienes miedo de qué va a pasar con él si tú faltas? Sí, claro que sí. Yo creo que todas hemos pensado eso, ¿no? En algún momento. ¿Has hecho algo para eso? Sí. ¿Qué has hecho? Pues que él sea independiente. Yo quiero que cuando yo no esté y cuando nadie esté, porque no se lo puedo dejar a nadie, como la mamá, nadie. Decía alguien del panel, ¿no? Pues lo encargo y esto. Sí, lo sé. Un ratito los quieren. Claro. Un ratito los quieren. Claro. Pero tú, Gabriel, tú vas a ser independiente tú. Claro. Vas a tener tu casa tú, tus cosas tú. Incluso su recámara, el otro día entré y le doy muchas gracias a la escuela donde él va, que es el CAM número 5. Excelente, mi hijo tiene, así como está ese librero ahí, mi hijo tiene arreglado su recámara. Muchísimas gracias por tu testimonio y qué importante escuchar esto. Margarita, me gustaría saber por qué siempre los papás parece que se encuentran primero con un no. ¿Por qué? Perdón, no en cuestión familiar, no en cuestión personal. Cuando llegan con los profesionales, o sea, ella también nos dice, no vas a poder, no va a caminar, no va a escuchar. ¿Por qué crees que lo que sucede siempre es el primer paso un no? Hace rato también se comentaba, falta muchísima educación aquí en México como para poder saber qué es que se tiene y qué no se tiene. Y hay una mala información también por parte de los profesionistas en cuestión sobre todo de salud, ¿sí? Porque es como el quererles decir a los papás y no fomentar una falsa esperanza. Pero es muy diferente el enfoque, ¿sí? Y el modo, y el medio, y el lugar, y el cómo, y el dónde, y el todo, ¿sí? Como para poder decir una situación. Se puede decir de otra manera. Claro, ¿sí? se debería de, ¿no? Se debería decir, hace mucha falta la parte de también como institución, también de seguir este proceso de educación hacia todo mundo, ¿sí? Como para no enfrentarnos a estos, con esta negligencia médica o con estos médicos que de pronto lo primero que te dicen es no puedes. Claro. ¿No? Hay una gran ventaja también. Hay muchas mamás que cuando les dicen no puedo, dicen, como yo sí que puedo. No, o sea, él va a poder y va a poder más. No, y nos los acaba de demostrar, ¿no? Y eso está padrísimo. Porque Oye, justo, a ver, quiero ¿no? también preguntarte a ti, Carla, tú estabas tratando de... Sí, es que yo creo que un poco el problema es que no hay protocolos de atención, ¿no? Y hay mucha falta de sensibilidad, obviamente, hacia los doctores, hacia todo el cuerpo médico, ¿no? Porque
pues así como los papás no se saben enfrentar a una situación como ella, tampoco los doctores, ¿no? Y ellos sí deberían de hacerlo, porque es algo que es mucho más cotidiano para ellos, ¿no? Entonces, Claro. como país, o sea, y las instituciones encargadas de salud, hace falta que transiten de este paradigma asistencialista, como yo comentaba hace rato, a un paradigma ya de derechos humanos, ¿no? Donde haya una sensibilidad, una capacitación y donde haya unos protocolos y políticas públicas adecuadas para la atención, ¿no? O sea, desde el diagnóstico y mire señora, lo que tiene es esto y las características son estas, pero en términos generales y no de entrada simplemente ya catalogar al niño y además darle una ruta de vida, ¿no? Y fíjese que no, y con una total y absoluta falta de sensibilidad. Oye, ¿no? ¿cuáles serían los derechos de las personas con discapacidad? Mira, los derechos de las personas con discapacidad, pues son iguales que los derechos de una persona normal, ¿no? O sea, o sin discapacidad, mejor dicho. Gracias. Porque, insisto, es una condición, simplemente es una condición, ¿no? Entonces, es derecho a la salud, derecho a la educación. Por ejemplo, ¿no? si tienen el derecho a la educación, ¿por qué es que se encuentran todos estos casos las mamás en los cuales, como Sandra nos decía, bueno, pues es que no hay escuelas, no hay donde, ¿qué podemos hacer? O sea, ustedes, ¿cómo hacen una injerencia ahí? O sea, ¿qué están haciendo para que estos niños sean integrados a cualquier plantel? Porque ese es uno de sus derechos, ¿no? Bueno, la competencia de la comisión es para conocer de quejas a presuntas violaciones sobre instituciones, en particular del Distrito Federal. Entonces, si el niño no es aceptado o es discriminado por esta condición de discapacidad en alguna escuela educativa, puede acercarse a nosotros, interponer una queja, ¿no? Ya sea por teléfono, por correo electrónico o acudir personalmente a las instalaciones de la comisión y entonces ya la comisión le da seguimiento, ¿no? Evidentemente, por ley ya está tipificado, no debe de haber un tipo de discriminación por este O sea, motivo. yo puedo decidir cualquier escuela y tendría que ser aceptado mi hijo. En teoría sí. En Porque teoría, hay, sí. en teoría, pero Pero la bueno, verdad en la es que la práctica no. práctica es Margarita totalmente Cruzos. distinta. Es totalmente diferente, ¿sí? Porque el llevar a un niño, un chavo con discapacidad a una escuela, por supuesto que si yo llego y me empeño, entra. Pero de que tenga a nivel educativo, ¿sí? Todas las facilidades, el conocimiento, el personal que sepa y que pueda tener esta facilidad de adaptar los programas al tipo de discapacidad que presenta, es muy diferente. Y ahí hay un hueco enorme a nivel educativo, ¿sí? Más en la parte docente que en el Claro. otro. Oye, perdón, a nivel de derechos humanos, ¿ustedes qué han hecho, por ejemplo, con esto? O sea, de que pues realmente no hay esa respuesta en las escuelas. O sea, las mamás se encuentran con la negativa. ¿Qué es lo que han hecho Mira, la ustedes? comisión tiene todo un programa de promoción sobre los derechos humanos en general y en particular también para personas con discapacidad, ¿no? Pero digamos, no tenemos esta injerencia de actuar directamente en las instituciones de educación pública. O sea, eso es chamba del gobierno, ¿no? Del Distrito Federal. Nosotros estamos para cuando hay alguna violación por parte de esas instituciones a los ciudadanos, entonces es cuando nosotros actuamos. Por eso, si la violación en este caso es que no dejan a estos niños entrar, ustedes sí pueden obligar a que los... Obligar no, nosotros no consigue tenemos o se hace carácter una obligatorio, recomendación? podemos dar recomendaciones. Nosotros Mira, aquí llegamos tenemos a una llamada, recomendaciones. nos dice María Gutiérrez del DF. Creo que las mismas instituciones como las guarderías, escuelas y hospitales son los primeros en discriminar a las madres o a los hijos con discapacidad. ¿Cómo podemos hacer que no nos discriminen y que los derechos de nuestros hijos sean tan válidos como los de los demás? Y sobre todo, tal vez, ¿qué haces tú como persona? Si quieres denunciar a una maestra o a alguien que trabaja allí dentro de la escuela o en un hospital, porque en ocasiones, no lo estoy suponiendo, pero tal vez se les pueda hasta esconder, porque pues es una falta grave que la comisión pues desde luego puede actuar, ¿no? ¿Qué se hace? ¿A quién acudir? ¿Los teléfonos? ¿De dónde denunciar? Sí, claro, como yo comentaba, pueden presentar la queja vía teléfono. El teléfono de la comisión es el 5229-5600 y comunicarse al área de quejas. Pueden acudir a las instalaciones de la comisión. Estamos ubicados en Avenida Universidad 1449 en la Colonia Florida, frente a los viveros de Coyoacán. El metro más cercano es el Metro Viveros Derechos Humanos. Y bueno, puede ser también a través de internet. La página de la comisión es www.cdhdf.org.mx. ¿Y qué tan rápida es la atención? Porque supongo que las personas que están viviendo esa situación, pues desde luego no se pueden quedar sin escuela o no se pueden quedar sin la atención médica.
¿qué tanto se le garantiza que pues va a resolvérsele? Mira, la ruta es la siguiente. La atención es inmediata. La comisión trabaja los 365 días, las 24 horas. Entonces, en la hora en la que ellos acudan, va a haber algún visitador o algún orientador con nosotros. Si no llega a ser de competencia de la comisión la situación que el peticionario o peticionaria presente, se le canaliza a alguna otra institución de manera inmediata. Si es competencia de la comisión, en ese momento se levanta la queja y es turnada a alguna de las visitadurías, dependiendo del caso, porque no solo porque sea una persona con discapacidad, puede pasar por muchos aspectos, no solamente en alguno. Dependiendo del tipo de violación que presente, se turna a alguna de las visitadurías y a partir de ahí se le da el seguimiento con los visitadores. Irene, ¿qué nos querías comentar? Sí, Muchísimas gracias. Sí. Yo, aquí, en el caso de la inclusión a las escuelas regulares, porque el derecho a la educación sí está siendo respetado, por eso existen los centros de atención múltiple. Sin embargo, en donde estamos fallando es en esta parte de la inclusión. Y aquí las familias tendrían que valorar con el apoyo de los especialistas que sea necesario, qué tanto es el costo-beneficio de tener a un niño o una niña en una escuela regular, porque en muchas ocasiones terminan saliendo peor de lo que entraron, emocional y en muchos sentidos. ¿Tú qué opinarías? O sea, ¿a ti qué te parece que actualmente con los recursos que tenemos es lo más adecuado? Una educación incluyente, siempre y cuando el personal, como bien lo dijo Margarita, tenga las habilidades, las competencias en todos los sentidos para poder verdaderamente no solamente atender las necesidades específicas de la población con discapacidad que tiene, sino no dejar de ver al resto de los chicos y de las chicas que tienen el área. Pero sí existe actualmente. Claro, existen muchas escuelas incluyentes con programas muy bien establecidos, muy bien estandarizados y además con protocolos fantásticos. Bueno, importante buscarlos. Bueno, pues nos vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros y bueno, recuerda, llámanos, queremos escucharte. Regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, esta es la segunda parte de la lista de las personas que desafortunadamente han desaparecido. Ojalá podamos contar con tu ayuda para localizarlas lo antes posible. La persona a continuación que te pondremos en pantalla se trata de Antonio Rodríguez Pasilla. Él se extravió en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, y lo tenemos allí en pantalla. Es un joven aproximadamente dentro de los 18, 22 años más o menos. Si le has visto, por favor, comunícate con nosotros aquí a Canal 11. La siguiente persona a continuación se trata de Uriel Tolentino Santiago. Él se extravió el 13 de septiembre y se desconoce la fecha, el lugar, donde se extravió, pero el 13 de septiembre de este 2013. 51 66 40 00 es el teléfono del centro de contacto con la audiencia aquí en Canal 11, por si te quieres comunicar y tienes la información sobre alguna de estas personas. Y por último tenemos a Mario Óscar González Bernal. Él se extravió en Lago Zumpango número 56, en la colonia 5 de Mayo de la delegación Miguel Hidalgo, el 20 de noviembre del 2013. Allí lo tienes en pantalla. Si le has visto, si tienes información sobre cualquiera de las personas que te mencionamos durante este programa, entonces ojalá te puedas comunicar, porque seguramente sus familiares y seres queridos estarán muy contentos si los encuentran prontamente. Así que muchas gracias por tu colaboración y a continuación, bueno, vamos a ver el testimonio de una persona que nos comparte su experiencia. Cuando mi hijo nace, no me dicen realmente qué es lo que pasó con él. Con el tiempo me dijeron que tenía hipoxia neonatal. Uno está desubicado, no sabe uno qué hacer, no comprende uno qué está pasando hasta que llega con las personas indicadas y ellas empiezan a decir qué es lo que pasó con mi hijo. Se llama trisomía parcial por un 1122. Los sentimientos fueron muy fuertes porque cambió nuestra vida totalmente. Dejé de trabajar, mi esposo también no lo entendía, nadie lo entendíamos y nadie sabíamos quién era el culpable, uno a otro nos empezamos a culpar. Creo que ya nunca volvimos a hacer ni planes ni nada, porque con él todo cada día es diferente, cada día hay cambios. Ya no teníamos tiempo para nosotros, todo el tiempo era para él y ahí es donde se empiezan los conflictos. Implica ser una madre de 24 horas y darle todo el cariño y hay veces hasta al otro hijo dejarlo
Los retos que tenía es seguir sacando adelante a mi hijo. Hubo un doctor que llegó, su hijo no llega ni a los 5 años. Creo el doctor ya desapareció ya de este mundo y mi hijo sigue. Y para mí es un trofeo mi hijo. Mi esposo parece que también ya lo ve así. O sea, ya nos cambió la vida y creo que si seguimos también juntos es gracias a él. Me ha tomado 25 años para aceptar esto. Él dijo que ahora sí que Dios me mandó todo lo que hemos pasado. Es muy, 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 muy difícil. Muy difícil ver a un hijo en un hospital y no saber qué hacer. A la familia, una te apoya, una no. A lo mejor sí Dios me mandó un ángel, pero hasta ahorita lo voy comprendiendo. ¿Pero por qué? Porque viví una vida muy diferente a todas las demás, a toda la gente, muy, muy diferente. Porque he conocido gente noble, gente muy noble que me ha ayudado. Que cuando no tengo para una silla me la regala sin conocerme, dice te regalo una silla. Entonces eso sí puedo decir que sí son ángeles. Pues muchísimas gracias por este testimonio también, que bueno, nos enseña muchísimo de todo lo que estamos platicando el día de hoy. Y a mí me gustaría que pasáramos ahora a el tema que tiene que ver con la preocupación que tienen los papás, porque han estado diciéndonos los papás una y otra vez, ¿qué va a pasar si yo me muero?, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que habláramos, pues bueno, de los tutores, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que tienen los papás? Por ejemplo, el juicio de interdicción, ¿en qué consiste? Si quieren empezar. Bueno, Asociación Tutelar se formó en 1991, justamente por un grupo de padres que tienen hijos con discapacidad intelectual. Incluso los muchachos todavía viven, y algunos de ellos tienen más de 50 años de edad, y ellos se preocupaban justamente qué va a pasar con mi hijo cuando yo ya no esté aquí para apoyarlo, ¿no? Y entonces, en ese tiempo, la discapacidad pues todavía era muy relegada el tema, poco se conocía, y empiezan a buscar opciones y se dan cuenta de dos instrumentos legales muy importantes. Uno es poderles nombrar un tutor legal para que en su momento los pueda representar y pueda no sustituirlos, sino apoyarlos en la toma de decisiones. ¿A quién por lo general es a la persona que eligen como tutor? Generalmente, si los padres se consideran en buen estado de salud, ellos mismos pueden ejercer la tutela. Es lo más recomendable, porque son las personas que están más cercanas. Y si no lo quieren hacer, bueno, existe la otra figura, que es el testamento, en donde a través de este instrumento nombran quién pueda hacerse cargo de la persona con discapacidad en el futuro. Claro, es que justo creo que ese es el punto que es el punto medular de esa discusión. O sea, yo como papá, pues bueno, ni siquiera me tengo que nombrar tutor, ya soy el papá, ¿no? Ya voy a estar ahí. Claro. Pero bueno, ¿a quién nombro? ¿Cómo lo nombro? ¿Lo elijo? ¿Le pregunto? ¿No le pregunto y le llega de sorpresa? O si yo falto. Si yo ¿Cómo falto, le hago ¿quién? para delegar? En muchas ocasiones es alguno de los hermanos, sobre todo mayores, a quienes se les delega. Pues, yo no diría se les delega, a quienes se les comparte la necesidad o se les propone la alternativa de fungir como los tutores legales del hermano o la hermana en cuestión. Y algo que también es frecuente en las familias, es que a veces nuestros papás, mis papás, dicen, bueno, pero es que ¿cómo le voy a dejar esta carga a mis hijos? ¿Cómo le voy a dejar esta carga a mis hijas? Finalmente tienen el derecho a formar su propia familia, a tener sus propios hijos. Y también aquí habría que trabajar con las familias el hecho de que para muchos de los hermanos no representa una carga el asumir la figura de tutor de alguien que tiene una discapacidad. Habrá otros casos en los que sí, pero justo para que esto quizá no tenga que darse con la frecuencia que se da, habría que garantizar, como se hablaba hace un momento, que la independencia de las personas con discapacidad sea en todos los sentidos. Y para poder garantizar que la independencia se dé en todos los sentidos, incluyendo lo laboral, hay que hacer una intervención temprana, oportuna, puntual, de manera interdisciplinaria y a veces multidisciplinaria. Que porque aparte, en ese caso, para la persona que se queda de tutor,
pues claro, es mucho más agradable, digamos. Y mucho más sencillo, Mucho porque más además sencillo. las responsabilidades se comparten. Claro. Rentamos a lo mejor un departamento, tú pagas una parte de la renta, yo pago otra parte. Los gastos nos los dividimos. E independientemente de que yo ya tenga mi propia familia, de que tenga mis propios hijos, al final hay alguien que vive en casa conmigo que me pueda apoyar en una diversidad de tareas impresionante. Claro, y aparte este punto que dices me parece interesante porque dices, no es una carga, o sea, a veces los papás creen que para los hijos o para algunos familiares sería una Así carga, es. pero a esa persona la vas amando en el transcurso y entonces supuesto, no por es una supuesto. carga, ¿no? Hay una llamada telefónica de Margarita, nos dice, mi hija tiene 58 años, tiene discapacidad, ella no puede caminar y yo ya no puedo cuidarla porque estoy muy enferma. No puedo llevarla al médico por falta de recursos y porque ya no tengo fuerzas. ¿Qué puedo hacer? Seguramente ella pues ha tratado de buscar a estos familiares y tal, pero decíamos hace un rato, bueno, a veces la familia es la que te presenta mayores complicaciones dentro de esta relación. Entonces, cuando te encuentras tal vez tan solo, y si hasta a ti mismo, porque hay otra llamada. Ella ya debe de tener unos 78 años. Sí, Así y es, ya es grande. ¿alguno de ustedes además, sabe a dónde puede acudir ella? Bueno, sí hay, aunque pocos, centros de acogida, como se les llama ahora, o casas hogar, que es el término que a mí menos me gusta, en donde de manera exclusiva asilan a personas con discapacidad. En el Distrito Federal, y ahorita lamentablemente no tengo la información a la mano, pero con mucho gusto se las hago llegar a la brevedad, hay una casa específicamente para mujeres con discapacidad, que sería el caso, ¿no? En la zona de Azcapotzalco, en donde la atención que se brinda es una atención de calidad, porque además se cuenta con un equipo que puede atender todas estas necesidades que puede tener cualquier persona ¿Y qué tan caro con es? discapacidad. Como es una casa de asistencia, las cuotas de recuperación son mínimas. Y algo que también sería muy importante empezar a promover y que se ha hecho el intento de parte de diferentes instituciones es que puedan en esta situación de ganar independencia, pues también tener espacios en donde puedan generar o vivir de manera independiente con ciertos apoyos como los vamos a requerir todos en algún momento. Claro. Cuando yo sea vieja, cuando mi pareja sea vieja, si es que la llego a tener. Irlo Incluso planeando. cuando las mascotas, aunque esté mal el ejemplo que ponga, pues se van haciendo ya viejitas y ya requieren de nosotros de un cuidado mucho más especial. Entonces, en estos casos, y este era, fíjate, un cuestionamiento que me hacía, o una discusión que teníamos un poco un amigo y yo hace unos días. Él, al igual que yo, vive de manera independiente. Ahorita es una persona con discapacidad, con una cuadriparesia, y ahorita pues tiene la posibilidad todavía de trabajar, de valerse por sí mismo, pero decía, pues es que ya andamos pensando como que el grupo de chuecos, ver si nos juntamos todos en una misma casa para hacernos cargo todos El grupo de los, chuecos, sí, ¿qué tal? hacernos cargo entre todos de los gastos y contratar una o dos personas que nos puedan asistir en aquello que no podemos hacer. Claro. Y esta me parece una alternativa que puede ser fantástica. Fantástica. A lo mejor Porque entre aparte los- lo hemos pensado también todos, Claro. pensando cuando tengamos ya la tercera edad, etcétera. Pero hay casos donde es más grave, ¿no? Como en el caso de Sandra, por ejemplo. Oye, y otra, la atención también emocional, psicológica de las personas que han estado al cuidado de cada uno de los que viven con una discapacidad. Porque hay unos que, de verdad, creo que en esta bueno, no actitud tal vez, pero de responsabilidad de yo me tengo que hacer cargo de esta persona. Nos comenta un anónimo, para mí ha sido muy difícil. Tengo a mi niña de 20 años con parálisis cerebral infantil. Me gustaría que me dieran un consejo porque vivo preocupada por lo que sería ella sin mí. La he llevado a sus terapias y consultas médicas, pero nunca nadie me ha dicho que yo necesite alguna clase de ayuda. Yo pienso que sí la necesito. Ya pasaron 20 años. Así que me gustaría que me recomendaran algo ustedes. ¿Qué consejo me dan para poder Yo le seguir recomendaría adelante? lo contrario, que ella como mamá sea la primera que se atienda. Por lo menos ese fue mi caso. Yo cuando vi que tenía que enfrentar una familia como la que me tocó, dije, bueno, tengo que reaprender, ¿no? Y busqué terapia, busqué ayuda, busqué un grupo de mamás. Tengo un grupo hermoso de amigas que todas tenemos hijos con alguna discapacidad, alguna condición. No igual, porque dentro de todas son diferentes, pero nos entendemos, desayunamos una vez al mes, nos reunimos. Me encantaría conocer un grupo como el que mencionabas, y creo que es importante que ella sea la primera que se atienda, que aprenda a conocerse, a valorarse como mamá, a valorar a su hija, para que entonces en la medida que ella esté bien,
solito va a empezar a fluir todo en su casa. Claro. Va a empezar a sentir mejor a su hija, va a mejorar la relación de pareja con sus otros hijos, pero no es que yo tenga que llevar a mi hijo a la terapia. Esto tiene que suceder, por supuesto, desde el principio. En este caso, en esta llamada que nos están diciendo, bueno, ya es una mujer mayor, y aunque seas una mujer mayor, también tienes, Nunca por supuesto, nunca es tarde, y y tienes como muchas opciones. Margarita, a mí me gustaría que nos platicaras un poco, porque nos están preguntando, bueno, que este animalito que tenemos aquí, este perrito, este compañero tan lindo que se ha portado increíble, ¿en qué ayuda a las personas con discapacidad? Antes nada más. Nosotros tenemos la red de apoyo para padres de familia que tienen chavos con discapacidad. Los chavos van desde los 5 años hasta los 24 años por la condición de la fundación. Que nos llamen a Todos en Crecimiento, porque en enero empezamos otra vez la red de padres y obviamente es un equipo especializado, no nada más Padrísimo. para ellos. Y bueno, que los nos datos, llamen, por ¿no? supuesto, los tenemos nosotros y están pasando en pantalla para todos los que ustedes lo necesiten. Y cuéntanos un poco. Bueno, te cuento un poquito de Owen. Owen es un perro de asistencia, sí, es un perro de trabajo, es un labrador retriever que está entrenado y certificado a nivel internacional para ser un perro de asistencia. Y él es parte de nuestro programa Súmate, que es un programa de rehabilitación sin dolor, que es una condición de las que nos puso los papás de nuestra población, que son con discapacidad múltiple, y ellos nos dijeron que necesitamos un programa de rehabilitación que sea sin dolor, que sea no invasivo y que se la pasen bien. Pero ellos necesitan seguir con una rehabilitación física para poder frenar lo más posible el deterioro y darles una calidad de vida bajando la ansiedad. Claro. Y Owen es uno de nuestros perros entrenados para ellos. Padrísimo. Sí. Oye, ¿y cuáles son los avances que ustedes ven con Owen? Bueno, con Owen no nada más está él, sino tenemos diferentes está con perros. Una persona. Bueno, en el caso particular, no con Owen en particular, cuando tienen un animalito de compañía, no es de compañía, no es un animal de compañía. Es un programa de rehabilitación física. Cuando tienen, ¿ustedes qué ven que sucede con las personas con discapacidad? O sea, por aquí Irene nos decía, bueno, es que empiezan por ejemplo, a aprender a cepillar al perrito y acaban cepillándose ellos. Mira, te voy a ¿En la práctica ven algo ustedes? Sí, muchísimo. Nosotros hemos tenido unos resultados maravillosos en nuestro programa de Súmate. Te voy a poner un ejemplo. Andrea tiene ahorita 16 años, tiene una parálisis cerebral infantil severa, ¿sí? Y aparte está rotando ella a nivel interno. Y esto lo que hace es que va oprimiendo lo que son pulmones y esto le causa mucho dolor, mucha ansiedad porque no puede respirar. Cuando ella llegó con nosotros a este programa de rehabilitación, ya casi las costillas ya estaban saliendo, ya estaba brotando de la piel, ¿sí? Un programa de rehabilitación tradicional, ella no permitía ni siquiera la manipulación. A través de un programa integral de rehabilitación para ella, en el cual uno de los elementos es un perro certificado, ¿sí? Ella lo que empezó a hacer es, ella sola, a través de ciertos ejercicios donde utilizábamos a los perros, ¿sí? Ella empezó a rotar. Entonces, el avance que ella tenía en la rotación fue disminuyendo a tal manera, ¿sí? Que ella lleva 2 años y medio ganándole la vida, ¿sí? Estos 2 años y medio. Y es para como esos tenemos 15 o 17 casos que nosotros hemos implementado aquí en México. Maravilloso. Y algo que es muy importante que nos comentaba Margarita en uno de los cortes es que no es el perro el que trabaja solo con la persona con discapacidad, claro. Tiene que haber todo un equipo Es un programa que incluye. Exactamente. ¿no? Exactamente. Porque a veces también se tiene esta idea de que con un perro es suficiente. Con un perro, con un delfín o con cualquier otro animal de con un caballo, ¿no? terapia, ¿no? Sí, o sea, eso va a solucionar la vida y no. El personal tiene que estar certificado para poder dar este tipo de apoyo a la persona con discapacidad. Con nuestros niños todo suma. No es que haya una cosa milagrosa, hay que ir probando combinaciones, hay que agregar, quitar, poner, experimentar. Que ahí el programa de nosotros de Súmate precisamente fue a través de la experiencia de las mamás. Y ellas nos decían, oye, ya los llevamos a equinoterapia, ya fuimos a lo de los delfines, ya fuimos con el de las cucharitas, ya fuimos a todo esto. Y aparte tienen su rehabilitación física. ¿Doble gasto? Súmate es un solo gasto. En ese caso, ¿no? Okay. Es un programa integral, por eso. Perfecto. Algunos comentarios. Nos dice Caro83 en Twitter. Unos somos zurdos, otros usamos lentes, otros rubios morenos y otros tenemos discapacidad. Así de simple. Todos somos personas. La discapacidad dejará de ser una barrera cuando, como sociedad, nos sensibilicemos y respetemos los derechos humanos. Y uno muy importante, Luisa Martínez Girón.
nací con epilepsia, tuve crisis por 20 años seguidos, estuve en coma, ciega, paralizada. Aún estudié así la maestría, trabajé 34 años como maestra. Hago lo que puedo con lo que tengo a mis 62 años de edad. Soy abuela del siglo XXI y soy activista social en ecología. Bueno, y para comentar un poco más después de esta pausa, así que no se vayan, regresamos. En ocasiones hay ciertos eventos, verdades o hechos que una familia puede esconder. Tal vez se trate de una enfermedad, tal vez se trate de una situación muy incómoda. Pero ¿qué hacemos como familia? Nos ponemos de acuerdo y en realidad decidimos entre todos que esa verdad no salga a la superficie, o decidimos afrontarla para que entonces encontrar tal vez el apoyo y la ayuda de las redes, de la gente. Bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Y si quieres asistir entonces al estudio, llámanos por favor al 53 41 11 93 y 53 41 46 87 y con mucho gusto te apartamos un lugar para que vengas. Vamos a ver a continuación el resumen de lo que ha pasado en el programa. Encontrar un culpable, si fue genético, si no fue, si fue una negligencia médica, tampoco va a cambiar la situación, no te va a resolver nada. Llenarnos de gente a nuestro alrededor, gente que nos sume, no que nos reste. Un poco el problema es que no hay protocolos de atención, ¿no? Y hay mucha falta de sensibilidad, obviamente, hacia los doctores, hacia todo el cuerpo médico, ¿no? Y las instituciones encargadas de salud, hace falta que transiten de este paradigma asistencialista a un paradigma ya de derechos humanos, ¿no? Donde haya una sensibilidad, una capacitación y donde haya unos protocolos y políticas públicas adecuadas para la atención. A nivel educativo, ¿sí? Todas las facilidades, el conocimiento, el personal que sepa y que pueda tener esta facilidad de adaptar los programas al tipo de discapacidad que presenta es muy diferente. Hay un hueco enorme a nivel educativo, ¿sí? Más en la parte docente que en claro. No tenemos esta injerencia de actuar directamente en las instituciones de educación pública. O sea, eso es chamba del gobierno. Pero existen muchas escuelas incluyentes con programas muy bien establecidos, muy bien estandarizados y además con protocolos fantásticos. Mi hermana tiene 51 años y su discapacidad es retraso mental y epilepsia. Llevo cuidándola casi 11 años. Estoy a cargo de ella desde que murió mi mamá. Mis hermanos no se hicieron responsables de ella, pero de cierta manera respeto su decisión porque pues esto es un gran reto. Los cuidados que tengo que tener con ella es pues prácticamente cuidarla a las 24 horas del día. Ella no se sabe bañar, la tengo que vestir, peinar. Lo único que ella sabe hacer es comer. Cuando Liliana se vino a vivir con nosotros, cambió completamente nuestra vida y también la de ella. Extrañaba mucho a mi mamá, estaba muy acostumbrada a su casa. Ella lloraba todo el día los primeros meses y yo no estaba acostumbrada pues a cuidar a una persona que le tenía yo que hacer todo. Antes las personas me decían que era un angelito el que Dios me había mandado y que Dios me iba a recompensar por todo eso. Y sí, ahorita yo veo que todo eso se me ha recompensado porque tengo una familia muy bonita y me he dado cuenta de lo valiosa que es mi familia y del gran amor que tienen por Liliana. Lo que he aprendido de ella es querer a todas las personas por igual, no tener nunca rencor con nadie, porque eso es lo que ella hace. Ella no se fija en nada, ella a todos nos quiere. Actualmente lo que me preocupa es llegar a faltar y dejar a Liliana. Yo quisiera saber de alguna institución a donde pueda mi familia acudir el día que yo falte. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio. Qué linda historia la de Liliana y su hermana. Y bueno, tenemos una llamada justamente de otra Liliana. Nos habla desde Aguascalientes, Liliana Ortiz. ¿Me escuchas, Liliana? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos un poco tu historia. Tú terminaste hasta escribiendo un libro, ¿verdad? Sí, yo escribí un libro sobre Gerardito, mi hijo. Es un niño con discapacidad que tiene 7 años. Él fue cuatrillizo, fue prematuro y además pues tiene muchas patologías causadas por una condición congénita. Pero bueno, al final del día lo que yo he aprendido es que efectivamente se vive un duelo
como un duelo cuando pierdes a alguien, porque finalmente cuando tú estás esperando un hijo, pues sueñas con un hijo que corra, que vaya a la escuela, que juegue fútbol, más, bueno, yo esperaba 4 chiquitos, ¿no? Entonces vi morir a 2 hijos y tuve que despedir a un hijo que yo había soñado para poder abrir los brazos y abrazar a un hijo que llegó de manera muy diferente y pues que dolía, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo te llevó, Liliana? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo te llevó? Pues yo pienso que fue rápido, pero pues sí fue como un proceso, pues que sería a lo mejor el primer año, año y medio, en lo que pues tienes como más un diagnóstico y una perspectiva de lo que va a pasar, porque el no saber qué es lo que va a pasar cuando te dicen nunca va a lograr nada, va a ser como un vegetal, como decía la mamá de este chiquito que tienen ahí en el público, pues es muy doloroso porque pues no sabes qué hacer ni a quién acudir, pero llega un momento en el que pues como que encuentras un camino y una salida y empiezas pues a trabajar muchísimo por ese chiquito que al final del día se convierte en un maestro de vida para todos. Hoy Gerardito la verdad es que pues es el chiqueado de toda la familia y no nada más de mi familia. Gerardito se volvió el chiqueado de toda la ciudad. Es muy famoso aquí en Aguascalientes y la gente lo quiere mucho y la verdad es que pues yo estoy muy agradecida con la vida o con las circunstancias de vida que me tocaron a mí vivir, porque yo no sería la Liliana que soy hoy si Gerardito no hubiera llegado de la manera que llegó. Yo creo que al final del día estos niños son un regalo y que duelen, pues claro que duelen, todos los hijos duelen, pero tienes de dos, o te sientas a llorar o te ponen las pilas y lo vuelves como un homenaje de vida, ¿no? Perfecto, sí, Liliana. Muchísimas gracias. Gracias por llevarnos. Gracias por comentarnos tu caso. Muchas felicidades por el libro. ¿Cuál es el título de tu libro? El título del libro está bien fácil. Se llama Gerardito, una historia que contar. Perfecto. Y bueno, en Facebook lo pueden encontrar. Yo tengo un grupo de apoyo para papás que se llama Caminando Juntos AGS. Facebook. Y pues ojalá que todos estos papás que empiezan un camino diferente pues lleguen a encontrar ese porqué y ese para qué de sus chiquitos. Perfecto. Yo les mando un abrazo a todos y pues felicidades porque el programa está buenísimo y muchas la verdad gracias. es que creo que puede servir muchísimo a todos los papás. Gracias, Liliana. Gracias por tu llamada. Muchísimas gracias y te buscaremos por ahí por las redes. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Igualmente. Bueno, pues por aquí tengo también a 2 papás que nos quieren platicar un poquito su historia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Sandra. Sandra, cuéntanos, ¿tú tienes un niño? Mi niño tiene 11 años, se llama Juan Arturo y así como menciona Sandra, mi tocaya y la mayoría de los papás que yo conozco, el peregrinar que menciona la especialista pues es bastante arduo. Los diagnósticos en ocasiones se contradicen unos con otros. Un especialista te dice una cosa o otro otra. Y creo que ese ha sido principalmente nuestra dificultad. ¿Qué edad tiene hoy? Juanito tiene 11 años. ¿Y qué tan independiente es? Es un niño independiente, una dificultad que a nosotros nos dolía mucho como padres es que una de las características autísticas que tiene mi niño es la falta de lenguaje oral. Entonces a nosotros nos mortificaba muchísimo que no se comunicara adecuadamente. Si tú le hablas, él entiende todo, pero no se comunica oralmente. Pues a señas, manipulando mucho objetos, llevándote de la mano para lo que él quiere que le des o hacia dónde quiere llevarte. ¿El lenguaje de señas es algo que podría él aprender? Sí, hemos buscado alternativas, pero algo que nos bajó muchísimo el estrés es precisamente en el programa de diálogos el 2 de abril sobre autismo, el especialista que dijo, es que si no tiene lenguaje oral no hay problema, ¿no? Hay 1000 alternativas. Creo que la problemática que cada padre tiene, si se le puede llamar así, pues como bien dicen todos, son ganancias, no son pérdidas. Nosotros estamos súper orgullosos de nuestro niño. Es un niño pues muy amado.
¿Cuántos hijos tienen ustedes? Tenemos 2, una jovencita de 18 años y a Juanito de 11. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su comentario y gracias por compartirnos la historia de Juanito. Y por aquí tenemos a Tere Cárdenas. Tere, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, Tere, tú también tienes a un chiquito con discapacidad. Mi hijo Omar, él tiene el síndrome X frágil, por lo tanto tiene retraso mental moderado, es independiente, va a la escuelita, lo que comentaba el panelista pues ahora sí que nuestro jaque es la educación. Sí, batallamos con el diagnóstico, hoy ya lo tenemos, hoy el jaque es la educación. Él estuvo en una escuela primaria regular, 5 años. ¿Qué edad tiene hoy? Hoy tiene 12 años. Hoy en día está en 6º grado en un CAM. Definitivamente, pues tuve que voltear para el otro lado. Mi hijo hoy en día ¿A qué te refieres con voltear para el otro lado? Pues yo estaba muy renuente a estar en un CAM. O sea, acepto la discapacidad, todo. Mi hijo estuvo en un kinder CAM, entonces él retrocedió. Entonces esa parte a mí me friqueaba. Entonces, de así como que primaria CAM, no. Bueno, hoy lo acepté. Mi hijo es el niño más feliz del mundo. En la escuela primaria, pues él era el niño más tímido. Uno pasaba por su salón y era el sentado, calladito, o sea... ¿Y hoy ya no? No, nadie lo calla, sus compañeritos, de que ya cállate, Omar. O sea, una parte de mí es como que, ¡hey, qué padre! Otra parte es como chispas. Y ahora, ¿cómo lo controlo, no? En que él habla mucho, muchísimo. ¿Cuántos hijos tienes? Es el hijo único. Okay. Oye, pero ¿sientes que lo has sobreprotegido? Sí, creo que sí. Creo que sí. Este programa te está sirviendo un poquito para decir tal vez... Sí, que a final de cuentas dentro de mí está el de que, órale, aviéntate el ruido y, o sea, de que órale, vamos, tú puedes. Pero claro, sí, de repente lo acojo mucho de que, sí soy esa de que casi no dejo que lo cuide alguien. Y más que yo creo que es mi marido. Sí. A veces mi hermana, me lo llevo, pues, déjale, digo a su papá. A lo mejor yo estoy... O sea, los dos están como en esta postura de que solo ustedes son los que lo pueden cuidar. Pues mira, estamos conscientes, bueno, yo creo que soy yo la más consciente, perdón, amor, en que sí debe de haber alguien más. Y sí hay gracias a Dios, la familia nos ha apoyado mucho. Yo sí me he apoyado mucho en el de que, oye, hermanita, cuídamelo un ratito, ¿no? Claro. Y has tenido esas etapas de descanso de las que tanto hablaban. Sí. Oye, muchísimas gracias por tu testimonio y bueno, seguramente este programa les va a servir muchísimo a los dos. Sin duda alguna. Por acá tenemos otro testimonio, voy a pasarme para acá, con permiso. Sí, te estante para allá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuál es tu nombre? Elba Ramírez. Elba, tú tienes a tu hermano. Así es, aquí está presente. Sí, ¿qué discapacidad tiene? Él es esquizofrénico, con esquizofrenia paranoide, y actualmente estamos en un programa en el Hospital Fray Bernardino Álvarez que ha logrado que mi hermano tenga apego al medicamento, sabe de su enfermedad y su sintomatología. ¿Vive contigo? Sí, así es. ¿Cómo ha sido para ti vivir con él? Bueno, en un inicio fue difícil, pero como se dijo en el panel, informándose es lo que te abre el horizonte, ¿no? Y bueno, tocas piedra y vas avanzando hasta lograr que la estabilidad, más que nada. ¿Hace cuántos años viven juntos? 3 años ya. 3 años. ¿Y por qué razón acabó viviendo contigo? Bueno, inicialmente vivía con mi mamá, fallece mi mamá, desgraciadamente yo creo que por ignorancia los hermanos se abren, nadie quiere. Entonces, bueno, pues yo soy la que tomo el reto, porque sí es un reto, y bueno, pues aquí estamos actualmente. ¿Y estás tranquila de haber tomado el reto? Claro, claro que sí, al contrario, eso nos acrecenta como personas, ¿no? Tienes mayores conocimientos, te hace ser mejor, te sensibiliza, ¿no? Y bueno, pues muy adelante. Bien. Muchísimas gracias. Oigan, pues ya estamos al final del programa, como de punto final, ¿qué es lo que quieren decir? Margarita, ¿qué le querrías decir al público? Para cierre. Que nos demos cuenta que todo mundo tenemos algún tipo de discapacidad, a algunos se les nota, a otros no tanto, no se nos nota tanto, y que bueno, al final de cuentas que puedan pedir ayuda, que se comuniquen a las instituciones, que piden ayuda, que se den cuenta que no estamos solos, ¿no? En fin, nada más sería. Me parece muy, muy bien, por favor. Sí, yo agradezco la oportunidad y la invitación al programa.
decirles que la discapacidad es todo un mundo por descubrir, ¿no? Que no hay que tenerle, pues no hay que tenerle miedo, ¿no? Porque, insisto, la discapacidad nace y se adquiere a lo largo de la vida. Entonces, ninguno de los que estamos aquí presentes, ninguna ni ninguno estamos exentos de adquirir la discapacidad en algún momento de nuestras vidas. Y al contrario, si nos acercamos a ella, si la incluimos en nuestras vidas, vamos a hacer una sociedad mucho mejor. Muchísimas gracias. Irene, por favor. Bueno, yo les diría, al igual que algunos de los participantes del público, que empecemos a mirar el tener a un chico o una chica con discapacidad en casa como una oportunidad de vida, que sí es un reto efectivamente, pero que al final, como bien dijo aquí, no recuerdo tu nombre, perdón. ¿Quién? Liliana. Como dijo Liliana, es un proceso de aprendizaje constante y en donde encontramos la aceptación positiva e incondicional que en ningún lado vamos a encontrar. Liliana, que está aquí, que es el testimonio que tuvimos con su hermana. Así es, que ella es hermana de una mujer con discapacidad. Y por último, decirles que pues cada uno de nosotros decide si disfrutar o sufrir a los hijos, y yo esperaría que ustedes decidieran disfrutar de los suyos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues seguir buscando opciones, irlas generando también es importante. Abrirse, no cerrarse, que la madre sobre todo no recaiga en ella, ¿no? Como decían por allá, que sea como el pípila, ¿no? Que vaya cargando. Entonces implica también empezar a compartirlo con los demás miembros de la familia, es lo que la vimos, familia ¿no? extendida también, para que en su momento ellos a su vez lo vayan permeando en la sociedad, ¿no? Claro, claro. Qué importante que ellas se puedan liberar un poquito. Sandra, por favor. Yo les quisiera decir que no perdamos el tiempo, las mamás, los papás, las familias, que no pierdan el tiempo en voltear a ver a sus hijos de una manera amorosa, en aceptarlos, y que sobre todo nos preparemos, que leamos, discutamos con otras mamás, que aprendamos de los médicos, busquemos información, porque ahí también hay muchas respuestas. Muchísimas gracias, Oscarito. Gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias juntos. y muy buen día. Gracias a ti, que siempre estás todos los martes y bueno, todos los días aquí en Diálogos en Confianza. Nos vemos el próximo martes, que vamos a hablar de secretos de familia. Esos secretos que de repente nos hacen muchísimo daño y que lo guarda toda una familia y entonces hace dinámicas ahí medio especiales. Hay que liberarlos, hay que decirlos o no. De eso vamos a hablar el próximo martes, así es que aquí te espero. Muchísimas gracias a todo el público que vino, a todos ustedes, las especialistas que estuvieron aquí. Y bueno, pues un aplauso, por favor.